A ver, si presta un poco de atención. Sé que hoy día ustedes casi toda la promoción tiene maratón de clases teóricas, ¿no? Sí, pues, porque ya lo vi al profesor, al doctor que les está dando fisiopatología, que es el mismo que hace fisiología. A la larga, fisiopatología viene a ser un mix de patología con fisiología. Eso vendría a ser, ¿no? Pero dentro de la estructura y malla curricular se pone justo patología al último. Debería ser después de farmacología, ¿no? Porque al final de cuentas todo interviene. Pero como no se puede hacer eso, entonces entra un paralelismo, ¿no? Entre fármaco y con patología. Como ya han llevado ya muchos de los funcionamientos y cómo han llevado de la parte de histología, más anatomía, más bioquímica, un poco que ya podemos ir enseñándoles algunos aspectos de lesiones un poco generales. Jóvenes, no se les pasa lista acá, así que a ver un poquito de atención si pudieran, ¿no? Si están acá, el único que debe hablar, por lo menos, debo ser yo, ¿no? El resto de chismes, algo así, afuera. ¿Estamos? La semana pasada les comencé a hablar una serie de aspectos sobre patología, pero es sobre lineamientos de cómo íbamos a llevar el curso, y les puse mucho hincapié porque a pesar que uno les dice, después salen diciendo en el transcurso de la asignatura, no me dijo. Pero espero que esté saldado todo ello. Ahora vamos a empezar con lo que es patología, su campo de acción. Y dentro de lo que es patología, que ya les dije un poco lo que significa, es el estudio a nivel de los cambios que pudiera haber a nivel molecular, a nivel biológico, a nivel de mecánico inclusive, que va a traducirse en los signos, síntomas que ustedes van a ver en cualquier síndrome o cualquier enfermedad que uno quisiera que les van a ir enseñando. Entonces, pero para ello, no, el de acá no lo pueden dejar. Esto acá tiene que estar oscuro, de allá si quieren. Está en todo. Ya. Cuando se hablaron de enfermedades, ya esto está descrito desde los albores de la humanidad, desde la época de Conan y todo lo demás, de sumerios y todo. Los egipcios ya lo describían, los griegos también, y siempre se creían en procesos de iras, de creencias religiosas, o la ira de Dios, o atribuían a ciertos males que hubiesen, o el ojo maligno de los espíritus. De ahí surgieron los sanadores, los brujos, chamanes, que hasta ahora persiste, ¿eh? Si ustedes ven, persiste todavía esa cultura popular de que me hizo daño, ¿no? Una época se creía, si algo me pasa a mí o tengo esta enfermedad es porque de repente yo he hecho algo malo, y eso repercute en lo que está sucediéndome en la actualidad, ¿no? Entonces esas ideas todavía persisten como cultura popular. La época de los griegos, ahí está Hipócrates, considerado el padre de la medicina, ya comenzó a hacer ciertos lineamientos de cómo hacer la parte un poco más científica. Después fue Celso, Galeno, personajes que han vivido en esas épocas después de Cristo, Hipócrates antes de Cristo y Celso y Galeno después de Cristo, que le han dado un mayor performance al área médica. Tan es así que a los médicos, mucho dentro de la cultura popular nos dicen el galeno, ¿no? Los galenos, dicen, ¿no? En base a este personaje. Y nunca olvidarse también de algunos personajes hindúes como Samhita o Shruta o Charaka Samhita, ¿no?
que son que también han contribuido en ello. Por supuesto que después con la invención del microscopio se mejoró mucho más, pero antes de ello Vesalio también contribuyó casi en la Edad Media, en la Edad Moderna ya entrando. También tenemos a Falopio, a Fabricio, a Morgani, Pot también hizo una descripción de una lesión tuberculosa a nivel de la columna vertebral que se llama el mal de Pot. Después ha intervenido Hunter, Lanet, Rokitansky, personajes que han ido contribuyendo un poco más al conocimiento de la patología. No olvidarse de Virchow. Virchow también es considerado el padre de la patología. Y dentro de Virchow, que es por ahí debe estar, no lo he puesto todo. Sí está. Está en la secuencia, más o menos ahí puse un poco de secuencia. Esto no está en la 9ª edición, esto no está. Está Luis Pasteur, Hansen, Ehrlich, Gran, Romanowski. Gran y Romanowski contribuyeron a coloraciones. Koch también, Jensat también es una coloración, Leisman de Leishmania, Ferruge también es una coloración que hacemos. Ahí está Rudolf Virchow, considerado el padre de la patología celular. Landester, padre de la transfusión sanguínea. Ruska y Lobres, ya con el microscopio electrónico, y Papanicolau también del año 83, que fallece en el año 62. Papanicolau era un griego que migró a Estados Unidos, y ahí es donde desarrolla casi todo su método de coloración, en especial para lo que es el famoso cáncer de cuello uterino. Por supuesto, en el año 53 ya vino Watson y Crick, que se hicieron la estructura del ADN en el año 53. Levan en el año 56 habló de cromosoma 46, Nobel y Howard cromosoma Phi, Barbara Clayton el premio Nobel en transposición de elementos de ADN, y ya se termina un poco los famosos genios, ¿no? Los únicos, ¿no? Entonces, ahorita el conocimiento en el campo de medicina y en otros campos también, ya no es de uno solo, es grupo de investigadores, ¿no? Por eso es que hemos avanzado rápido, sino como hemos avanzado, por ejemplo, en las comunicaciones, mucho hemos avanzado, y es rápido porque son ya equipos de científicos, cada uno aporta algo un pequeñito y hacen algo más, ¿no? Por eso es que los estudios de las células madres, un equipo que hay en el año 98, ya se reúnen a veces a mayor integración, hablan del genoma humano, y todo esto ha entrado en una vertiginosidad de conocimientos en lo que estamos ahorita, en lo que es la biología molecular, ¿no? Entonces, todo a este nivel se está hablando del área molecular. Por eso es que en el libro de la 9ª edición en patología se hace un esfuerzo de hablar sobre algunos términos moleculares. ¿Por qué se hace ese esfuerzo de hablar sobre ello? Porque en base a ello se están creando alternativas de tratamiento, especialmente en esos tipos de enfermedades proliferativas. En algunas variantes de cáncer de mama que tan temido, a pesar de la cirugía que se hace, siempre están con problemas de recidivas a los 5 años, o como yo digo, a veces digo, a los 7 años, ¿no? Algunos cantan victoria muy rápidamente porque le dicen, ya me curé el cáncer. No es así. En base a la práctica de lo que tanto veo, recidivan lamentablemente a los 5 años o a los 7 años, pero las células de la glándula mamaria ya no existen porque como les cortaron, pero quedaron el remanente de las celulitas chiquitas que fueron creciendo, y lamentablemente crecen en zonas vitales, órganos vitales, llámese pulmón, hígado, y ahí lamentablemente es en cerebro, como tumores cerebrales, y ahí esa es la parte final de esa persona, ¿no? Y eso sucede casi entre 5 y 7 años. Y yo diría, en base a mi experiencia, no canten victoria hasta después de
de 7 años, inclusive pongo mi pase a decir 10 años. Si en 10 años no le ocurrió nada, en buena hora se curó del cáncer, de mama por lo menos, ¿no? Y los epitelios es un poco difícil. Ahora, de eso ya se avanzó un poquito, quiénes son hormonas con estimuladores de cierto tipo de hormonas, progesteronas o estrógenos, y algunos, las variantes de unos de ellos, sale mejor un poco al tratamiento de la quimioterapia. Los que no lo son, lamentablemente siguen su curso anómalo, ¿no? Entonces, pero por ahí hemos avanzado algo. Por ejemplo, hay otro de tratamiento de biología molecular. Cuando estaba de estudiante con ustedes, uno hacía el diagnóstico de melanoma, el tumor maligno ese de los nevos, ¿no? Y decía, ya melanoma, mala suerte, pues ya máximo 1 año. Y es verdad, pues, porque siempre hacía su metástasis no por vía linfática, sino hace por vía hemática. Es como las metástasis o la diseminación de los cánceres. Es como viajar es como ir en la avenida Bancay, por decirte, medio lento todavía va, ¿no? El tráfico. Pero si uno lo pone en la vía hemática, es como viajar en el tren eléctrico, ¿no? Pues se va más rapidito, ¿no? Por todo lado. Entonces, eso era la célula melanocítica. Entonces, el pronóstico era no más de 1 año de sobrevida una vez que uno hace el diagnóstico. Ahora todo da un vuelco. En base a lo que es la biología molecular, ya hay unos medicamentos que inhiben en la parte del melanocito e inhiben el crecimiento de ello. Claro que vale cada ampolla como 40.000 soles, ¿no? Y lo traen de Estados Unidos, pero ya hay la alternativa, jóvenes, ya hay la alternativa. El que tiene, bueno, la platita, bueno, se puede curar. El que no tiene, mala suerte al seguro social, si es que lo quiere traer, y si no, ahí queda también. Pero ya hay la alternativa. Eso ya no es una enfermedad temida en lo que es melanoma. Entonces, esas cositas vamos a ir avanzando en base a estos conocimientos, ¿ya? Bueno, ahí está un poco la definición. Está en resumen de lo que era el término de patología. Y también un poco nosotros lo hacemos también y dividimos a veces la patología en general y en especial, y también nos sirve para hacer los correlatos clínico-patológicos. Los correlatos clínico-patológicos por lo general lo hacemos así como fisiopatología, que ustedes hacen el curso, igualito lo hacemos con en base a una historia clínica, y eso lo hacen ustedes en hospitales. Se supone que el próximo año o los siguientes años que estén en hospitales deberían de hacer los correlatos clínico-patológicos, que deberían de hacerse a fines de semana, ¿no? Y en donde se demuestra ver cuánto uno sabe de todo, en base al paciente. Tradicionalmente se ha dividido así, en patología general y patología especial. En la malla curricular que les enseñamos a ustedes, general lo han puesto para 3er año como punto final de lo básico, de lo que deben de aprender como básico. Y cuando pasan a clínica ya se les enseña lo que es patología sistémico especial, ya con los órganos, pero en base a la clínica, en base a lo que está sucediendo con el paciente, en base a los signos y síntomas. Por eso es que eso se lleva en 4.º año. Al final de cuentas es casi el cimiento, como les digo, y base de la columna vertebral del conocimiento que ustedes van a tener para diagnóstico. ¿Qué ve la patología general? Realmente vemos las células, tejidos, órganos que reaccionan como ante diferente agresión, ante diferente noxa que hubiese, y cómo se adapta ese tipo de célula hacia el tipo de agresión, y muchas de estas veces llega a producirnos la enfermedad. El ejemplo que ahí se pone un poco clásico es el término de la inflamación, que nosotros tenemos como mecanismo de defensa de nuestro organismo y que se produce ante agentes externos como mecanismos de defensa, especialmente los agentes infecciosos, ¿no? Básicamente ese término de inflamación está un poco dirigido hacia los agentes infecciosos.
¿En qué nos basamos? Este término de base que estudiamos es casi la base de lo que les va a servir a ustedes en el futuro para confeccionar una historia clínica. Cuando ustedes estén en cuarto año en Medicina 1 o lo que se denomina semiología, mucho hincapié les ponen los profesores en hacer una historia clínica. Es casi sobre esta base. Aquí lo único que yo he omitido aquí es lo que es, después del diagnóstico definitivo, el tratamiento. El tratamiento lo he omitido para que darles cabida a las diferentes modalidades que les puedan enseñar según el tipo de enfermedad que hay. Entonces, cuando uno hace el esquema de la historia, o cómo debe de hacerlo, se basa en esto. Cualquier estudio de enfermedad se basa en la etiología, conocimiento de la agente causal, patogenia, qué es lo que hace, el cuadro clínico, qué está presentando el paciente tanto de signos y síntomas. Los síntomas, lo que dice el paciente, los signos es lo que nosotros vemos. Por ejemplo, si el paciente dice, tengo fiebre, está bien, ese es su síntoma. Y su signo, agarramos el termómetro y se lo colocamos, ¿no? Por las vías que les enseñan, ¿no? Vía oral, o axilar, o otra zona, ¿no? O rectal inclusive, ¿no? Pero lo comprobamos. ¿Es verdad que dice que está con fiebre? Sí, pues, pero yo lo estoy comprobando, ese es mi signo es lo que yo digo. O sea, lo que uno objetiviza, lo que uno le enseñaron, todas esas partes, esos son los signos, eso es lo que dice el médico. Y los síntomas lo que te dicen. El problema es con el dolor, pues, ¿no? El dolor es un poco inespecífico, no hay un dolómetro, no tenemos antes. Entonces el dolor, unos tienen más dolor que otros, y hay que creerle, pues, porque está sintiendo dolor. ¿Cómo lo compruebas? Pero hay algunas otras maniobras que después ustedes van a aprender cuando son los simuladores, especialmente los que, bueno, en una ocasión trabajé en el Seguro Social y vienen por los famosos descansos médicos. Entonces vienen con enfermedades simuladas y se lo aprenden, por si acaso hay pacientes que se aprenden todos los signos y síntomas y hacen para que uno les dé el descanso médico, ¿no? Que es otro asunto que uno tiene que ir craneando, cómo pescar a los que mienten, ¿no? Ya eso lo van a ir aprendiendo después, ¿no? Bueno, el cuadro clínico, en base a los signos y síntomas uno hace el síndrome, ¿no? O síndrome, como a veces uno le llama. Entonces eso está en base al sistema o aparato. Hace después un diagnóstico presumible o presuntivo, pero ¿cómo está seguro si ese es tu diagnóstico? Para eso ya tenemos los exámenes auxiliares, ¿no? La gran base es el laboratorio, otra de las bases es el área radiológica y todo lo que es de imágenes, ¿no? O también los procedimientos, que también ahora ha avanzado mucho la tecnología en lo que son las endoscopías, citoscopías, todo. Y lo que es imágenes, la resonancia magnética cada vez ha ido mejorando en visualizar todo. Prácticamente ya uno casi no necesita ni cortar nada. La radiografía pasó a la historia porque estos elementos ya casi es como verlo, ¿no? Verlo debajo de la piel, todo lo que hay, ¿no? Inclusive se ven todas las dimensiones de lo que se llama anatomía, ¿no? Cada vez va mejorando eso. Entonces ahí uno comprueba o descarta de repente su diagnóstico presuntivo. Al final llega a un diagnóstico definitivo. Una vez que uno llega a su diagnóstico definitivo, recién hace uno el tratamiento, ¿no? Eso es en la historia clínica cuando ustedes van a confeccionar. Para nosotros, como patólogos, casi no hacemos tratamiento, por eso es que en el hospital los visitadores médicos nos miran nomás y ahí pasamos, ni caso nos hacen. Y después sí tenemos mucha injerencia en el pronóstico. Según el tipo de enfermedad, uno más o menos puede pronosticar. No es que seamos un adivino, ni que digamos cuándo va a llegar al éxito letales o qué cosa va a suceder con este paciente, pero más o menos nos da una idea. Aquí está un ejemplo. Este es el ejemplo clásico de todo más o menos lo que les he dicho. El ejemplo es la tuberculosis. Acuérdense que esta es una enfermedad de bandera.
en donde tenemos la etiología, el Mycobacterium tuberculoso, la patogenia, todo lo que destruye con sus enzimas líticas a nivel de las áreas pulmonares, porque por ahí ingresa. Acuérdense que el otro sitio primario de ingreso es a nivel de vía intestinal, cuando uno consume leche de vaca tuberculosa, por decir. Pero con lo que ahora ya se pasteuriza la leche, ya hemos minimizado o casi eliminado, si se quiere decir, la tuberculosis por vía intestinal como factor primario. Lamentablemente todavía nos queda por vía aérea, que es pulmonar, y eso casi todos tenemos nuestra lesión, nuestro nódulo de Gón, desde que nacemos, ¿no? Porque ni bien nacemos ya estamos ya infectándonos con este bacilo, y entonces nuestras defensas hacen el famoso cuerpo de Gón o nódulo de Gón, que es porque nuestras defensas han superado esa etapa. El problema son para los que no pueden superar eso. Cuando son niños les da la miliar, y cuando después son adultos, especialmente en la adolescencia, que por el crecimiento excesivo que tenemos en la adolescencia, consumimos muchas proteínas y elementos que nos conllevan a una depresión de nuestras defensas. Pero es como si se exacerba la bacteria ahí en ese momento y comienza a crecer, porque constantemente estamos en contagio directo. Entonces vemos de mayor frecuencia las tuberculosis a la edad de adolescentes o adultos jóvenes, por ejemplo a su edad de ustedes, que son adultos jóvenes, lo que vemos. Y lo que no veíamos antes era los estudiantes universitarios, que antes era una especie de élite, porque era casi una élite estudiar en la universidad, y ahora ya se ha difundido mucho mejor, llega casi a todos los estratos sociales. Estamos viendo a nivel de la masa estudiantil universitaria incidencias de tuberculosis. Por eso es que muchas universidades les hacen su radiografía. No sé, creo que ustedes también pasan por lo mismo, ¿no? Es un medio de detección que hay, porque basta que uno tenga y empieza a contagiar al resto que está alrededor, ¿ya? Eso se ve en lo que es el cuadro clínico. Uno hace lo que son los síndromes, respiratorio, puede haber un síndrome digestivo, infeccioso, y diagnóstico presuntivo. Entonces, en base a lo que tiene, uno puede estar pensando en bronconeumonía, puede pensar en neumonía, puede pensar en tuberculosis, puede pensar en desnutrición, porque uno se adelgaza con la tuberculosis y llega a adelgazarse. Puede pensar en un tumor también, igual en un tumor, puede estar pensando, porque el tumor también hace un adelgazamiento. Si fuese una persona de más de 40 años, tendría que pensar también, estuviese gordito y se adelgaza, uno puede pensar en dos cosas, ¿no? O diabetes o tumor también, ¿no? Pues en las diabetes también adelgazan, ¿no? Entonces, pero más los otros signos que tiene, más o menos uno lo va pensando que es un problema a nivel pulmonar. Eso hace los exámenes auxiliares, comienza uno a hacer la radiografía, comienza a hacer la versión de tuberculina, comienza a buscar en BK, en esputo, no solamente en esputo, sino en lavado bronquial, en lavado digestivo. Acuérdense que la saliva uno lo anda pasando, entonces eso también buscamos como sea encontrar el famoso bacilo. Una vez que uno lo encuentra, ya uno dice con seguridad dice tuberculosis pulmonar, y después de eso entra al programa de tratamiento, que ya son tratamiento más o menos de 3 meses a 6 meses, o a veces entra al programa que tiene el gobierno. El gobierno tiene programas de tratamiento especialmente para esta enfermedad, porque ha asumido la responsabilidad del Estado de pagarle el tratamiento al paciente, ¿no? Para cualquiera que esté enfermo de este tipo de enfermedad, que tenga esta alteración, le paga el tratamiento, entonces entra al sistema. La otra es la enfermedad de la lepra, y últimamente está también apoyando mucho a las enfermedades neoplásicas, ¿no? Este último gobierno del anterior presidente, que está
que está preso. Bueno, yo llevo varios gobiernos viendo pero este último gobierno es el único que he escuchado desde que soy estudiante de medicina, que es el único gobierno que ha dicho, le voy a declarar la guerra a la tuberculosis. Es el único que ha dicho eso. Pero a pesar que le declaró la guerra a la tuberculosis, no ha podido ganar, porque los estándares estadísticos de movilidad y mortalidad que tenemos siguen siendo todavía altos, ¿no? Nuestro país, lamentablemente, en lo que es tuberculosis, sigue teniendo uno de los... No estamos en el primer puesto, pero por ahí vamos codeándonos, pero sí estamos en el primer puesto en multidrogo resistente, jóvenes, que eso sí es muy alarmante en eso, ¿no? El multidrogo resistente estamos muy mal ahí en esa parte. Pero esperemos de que se revierta esto, depende del estado socioeconómico, porque ya se ha visto que esta enfermedad es bajo otras circunstancias también. ¿Cómo hacemos el pronóstico? Supongamos que se encuentre un velamiento casi del pulmón a nivel de la radiografía, casi que tenga cráteres, cavernas, todo ello, y que esté más o menos comprometido un 50%, uno más o menos va pensando de que va a tener consecuencias a posteriori. A veces me pongo a hablar de un sobrino que tuve, que se fue hace N años atrás, en el boom que hubo de Venezuela. Tuvo su auge económico Venezuela hace como 20 años atrás, y muchos peruanos se fueron a Venezuela, ¿no? Tengo mi sobrino que tenía 20 años, también se fue por ahí. No le fue bien, y después a los 2-3 años hubo un problema de ahí, y los trajeron en masa a muchos peruanos en ómnibus, ¿no? Y entre ellos vino mi sobrino. Yo ni lo reconocí porque era un tipo gordito, un chico de 22 años, gordito. Cuando lo vi parecía un recontra, si se dice ustedes como dicen así, recontra, hiper, archi, como dicen, delgado, ¿no? Estaba caquético. No lo reconocí, pasó por mi lado, casi no lo reconocí de lo flaquito que estaba. Y mi hermana se puso a llorar, y yo le dije, este chico se muere, vamos a tomarle la radiografía. Una radiografía, y no había pulmón, jóvenes, de verdad que no había. Le tomé la radiografía, y ustedes saben que se ve el área transparente, ¿no? Todo era blanco, no había nada. Y dije, ¿dónde está el pulmón? No hay nada. ¿Y cómo respira? Entonces, la preparé a mi hermana, pues no, ya es un mal de llanto, pues ustedes saben, toda madre pues, no quiere que nadie se muera. Y tenía mis conocidos en el Hipólito Unanue, que era conocido anteriormente como Bravo Chico, y ahí, bueno, lo pusieron y lo internaron. Y lo pusieron, no internan a los de tuberculosis, solamente internan a los multidrogo resistentes. Entonces estaba en un sitio que eran multidrogo resistentes, y los multidrogo pues no les hace efecto nada, pues entonces el chico andaba asustado tomando sus pastillas porque su compañero que estaba al lado lo retiraban al día siguiente, después al otro día el otro, y dijo, tío, y ahorita me toca. Sí, pues la verdad, sí, pues, no sé, pues, a ustedes les va a tocar, ustedes se ríen mucho, pero les va a tocar ver a su familiar y no van a saber qué hacer. Les va a tocar esa situación un poco incómoda. Y después fue apareciendo algo de pulmón, de rezagos, fue apareciendo, y cuando ya se fue aclarando un poco el panorama, más o menos había del área, más o menos del pulmón, casi un 60% se había destruido, casi 40% había estado destruido, ¿no? Al final del tratamiento, ¿no? Porque vive un bandido, porque ya se ha casado 2 veces, no sé cómo va a ser y yo le dije a mi hermana, este muchacho no va a vivir mucho. Y de nada se puso a llorar. Ese es mi pronóstico, pues, ¿no? Lo que yo hago, no va a vivir mucho. ¿Por qué? Porque al tener menos capacidad pulmonar, va a necesitar el oxígeno para todo ese cuerpo. Entonces, el corazoncito de la circulación menor, que va yendo hacia ese lado, ¿qué va a hacer? Va a tener que palpitar o llevar doble trabajo, entras a una hipertrofia. Y el chico todavía se puso a trabajar, como
no había estudiado mucho, entonces su trabajo era manual, ¿no? Entonces era albañil, trabajaba en albañilería, todo. Entonces, hará unos 10 años, ¿no? Fue más o menos. Me consulta de nuevo mi hermana, me dice, hoy en su trabajo me ha dicho que se cansa mucho. ¿Así? Le digo, ¿se cansa? Sí. Mándale una radiografía. No, pero ya está sano, ya no tiene nada de tuberculosis. No, mándale una radiografía. ¿Por qué? Te apuesto que su corazón está grandazo. O sea, la cardiomegalia. Y le mandó a hacer la radiografía y tenía un corazón grandote, pues, en cardiomegalia. Y eso de la cardiomegalia ya les van a enseñar después en patología especial los problemas que puede conllevar, hasta problemas de paro cardíaco. Entonces, ese muchacho ahorita tiene 42 años más o menos. Y yo calculo que entre 55 y 60 años no pasa de ahí. Pero a veces uno dice que es malo decirlo, ¿no? Pero por la insuficiencia cardíaca va a fallecer. Entonces, fíjense cómo, a pesar de haberse sanado de una lesión, uno puede hacer más o menos un pronóstico. Es más, con las enfermedades que a veces uno tiene, tenemos la disminución de nuestro promedio de vida. Dicen que nosotros, ni bien nacemos, ya estamos en agresión constante. Por eso es que algunos escritos dicen que el cuerpo puede durar más o menos un promedio de 300 años. Pero no se ve eso, ¿no? Pero ya con la eliminación de una serie de enfermedades, ya estamos ya bordeando, bueno, ¿cómo se llama? Las AFP, ¿no? Que están ahora, nos han puesto que vivimos 110 años, ¿no? Las AFPs, ¿no? Ese es para no pagar la pensión, los sabidos son eso. Pero en buena hora digo que se cumpla, ¿no? Pero realmente todavía no se cumple en nosotros, ¿no? Pero en países como Europa, en países desarrollados ya normal, están 80 años normal, ¿no? Por si acaso están bien, todo camino normalazo, la mayoría que vienen de visita, pues todos son por medio de 80 años. Entonces vamos hacia ello, vamos cada vez avanzando más, ¿no? Pero si eliminamos una serie de factores de enfermedades y de ingesta también que nosotros, porque vivimos según lo que comemos, eso también nos conlleva a varios tipos de enfermedades, ¿no? Bueno, ya estoy avanzando mucho de esto, vamos a ver otra. ¿De qué nos ayudamos? ¿De qué nos ayudamos para el estudio de patología? Nos ayudamos primariamente, nos hemos ayudado de lo que son las necrosias, llamados antiguamente autopsias, ¿no? De eso nos hemos ayudado primariamente. Entonces, siempre nos causó curiosidad por qué fallecía el paciente, qué pasaba con ese paciente. Entonces, realizamos la autopsia, y el término auto hemos tratado de eliminar, porque auto es a sí mismo, oxi es mirar a sí mismo, necro es muerto, oxi es mirar al muerto vendría a ser con mejor criterio. Lo que pasa es que todavía se mantiene este nombre autopsia porque esto se ha puesto en los escritos, en las partes jurídicas, en la parte de los aspectos legales. Y los abogados, es difícil para ir cambiando este término, pero como ya estamos enseñando en medicina legal, vamos a ir cambiando la mentalidad de los abogados. En algún momento van a cambiar la ley a que ya se denomine necrosias. Mientras tanto, hacemos las necrosias denominadas en dos áreas, en las áreas médicas y las áreas médico-legales. Las áreas médicas es cuando sucede en un hospital, que uno tiene una determinada enfermedad y a veces uno hace el diagnóstico. Por ejemplo, en mi hospital, un ejemplo que les pongo de hace 20 años atrás, un paciente que estaba diagnosticado de tuberculosis, con toda la signología de tuberculosis, y que después le dan el tratamiento sobre tuberculosis, y a pesar del tratamiento de todo lo que tiene, falleció. Entonces el médico dice, ¿cómo? Si le he dado de todo, no podría fallecer. Hazme la necrosia porque de repente se ha disparado algún émbolo o algún compromiso, algo ha fallado por ahí, ¿no? Entonces, basado en eso, le hicimos, y siempre se pide la autorización de la familia. Antes, cuando yo era residente, o sea, hace 40 años atrás, no pedíamos la autorización del familiar. De frente uno lo hacía porque pedía el médico y lo ponía en la historia y bastaba, porque la historia es un documento médico legal.
el pedido, se solicita necropsia y pasábamos a la anatomía patológica y ahí nosotros lo abríamos como pollito, ¿no? Entonces abríamos en 3 áreas, ¿no? El cerebro, tórax y abdomen, ¿no? Y verificábamos las lesiones que hay. En la actualidad ya no se puede hacer eso, porque ya hay las denuncias, han proliferado parte de los abogados, todo es denuncia, los abogados acuérdense que viven de los líos, mientras más líos haya mucho mejor, y todo cobran, a ellos sí, las personas hacen un papel y uno automáticamente le paga al abogado por el papel que hace, al médico le hacen la consulta así informal y no le dan nada, porque así nomás, gracias todavía le dicen, y esa es la parte del médico, ¿no? La diferencia entre el médico y el abogado. Entonces, hacen las denuncias. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no viene a ser personalidad jurídica, entonces viene a ser un objeto. Y como objeto pertenece de quién es el dueño, ¿no? Si ustedes, pues, si no se han casado, nada, su dueño son sus padres, ¿no? Si no estudian los padres, vienen a ser los hermanos, si no, los primos, todo hasta la 5ª generación, ¿no? Si cometen el error de casarse, ya se fregaron, porque ahí pertenecen el dueño, es la contraparte, ¿no? Y si se han divorciado o se han separado y si no han hecho la división legal, ahí cuando se muere uno, dice, por lo general la esposa dice, quémelo, dice ese, ¿no? Él se lo quiere ver pero quemado como sea. Bueno, lo cierto es que hay que pedir permiso últimamente y eso ha limitado un poco las necropsias. Antes nosotros íbamos a patología especial y como había las primeras promociones de ustedes, los llevamos al hospital para que vean las necropsias, porque por lo menos antes se hacía. En la actualidad ya casi no lo vemos, para serles sincero, en mi hospital he tenido 3 necropsias y de bebés prácticamente, ¿no? Pero ya no se hace, ya no vemos mucho porque los exámenes de las resonancias, las tomografías, todo, ya casi uno presume un buen diagnóstico con ello. Entonces se ha minorado. Los casos médico-legales, eso sí se da. Eso se da porque son razones de terceros. Cuando uno se mata o se un suicidio, o cuando uno mata a otro por terceros, o los accidentes de tránsito, o los balazos, cuchillos, todo eso sí, sí o sí lo hacen en un lugar que se llama la morgue, ¿no? En este caso en la de Lima, en cada capital hay una morgue y hay médicos especializados. Los médicos que trabajan ahí no pertenecen al Ministerio de Salud, ni al Seguro, ni a nada, pertenecen a la Fiscalía. Entonces la Fiscalía son los que les pagan a ellos. Y ustedes en el 6º año creo van a tener que rotar por ahí para que vean ese tipo de lesiones, porque también tienen ustedes que realizar ese tipo de actos, ¿no? Eso sí se hace, así la familia diga, no quiero que lo hagan, nada, no hay nada que hacer, se lo hacen, eso está amparado por la ley, por eso son los casos médico-legales. Después de eso se trató de ver las muestras en lo que se operaba. Entonces eran los especímenes quirúrgicos. Entraba a veces el ginecólogo y sacaba un tumor de ovario y no sabía lo que era, semejante masaza que a veces hasta de 20 kilos que me llegaba y no sabían qué era. Y uno tenía que cortarlo, estudiarlo, mirar al microscopio, todo ese examen que se hace y decirlo si el tumor es benigno o el tumor es maligno. Se estudiaba a nivel del laboratorio. Y en otros casos ya no esperaban que fuese tan grande, sino tratar de hacer más chiquito, entonces era la famosa biopsia, el término más pequeñito con los mecanismos que ahora se usa a nivel de aparato respiratorio, las broncoskopías, ya se logra sacar más o menos pedacitos de tejido y uno ya dice, más la radiografía que uno ve, ya uno dice, concluye, en la radiografía ve una masa y con lo que se ha sacado está confirmando con el pedacito que es un cáncer, un adenocarcinoma, por decirle, de pulmón. O a veces una endoscopía, ¿no? Uno tiene llenura en el estómago, tiene ardor, acidez y todo lo demás, el que hace la endoscopía entra y encuentra una masa
esa masa, le toman fotos y todo lo demás ahí, le toman un pedacito de ese tejido y es un adenocarcinoma. Entonces ya de ahí uno procede a otros tipos de tratamiento. Entonces sacan pedacitos, así igual también han ido sacando de cualquier parte del cuerpo, por donde pueda meterse un tubo. Entonces se han ido a vejiga, han comenzado también tratando de hacer con aguja a veces del riñón, que ese es un poco peligroso porque a veces hace hemorragia en la zona de la periferia del riñón y por hacer una punción el riñón es excluido y al final termina en operación, ¿no? Eso tiene sus riesgos todavía. Pero han tratado de investigar qué es, ¿no? En ese afán de investigar qué es, cada vez se han ido minimizando, porque a nadie le gusta que le estén cortando, pues, ¿no? Entonces han ido cada vez a producir punciones o cualquier secreción que pudiese haber a nivel de células. Entonces ahora hacemos las punciones de tiroides con aguja gruesa, la punción de tiroides, inclusive punciones de mama, ¿no? Le llamamos los BAF. Hacemos punciones de ganglio, hacemos punciones de cualquier tipo de tumor, parótidas inclusive, y analizamos a nivel de las células. Ese estudio de las células, utilizamos mucho el colorante de Papanicolau. ¿Por qué? Sobre la base de que Papanicolau, al estudiarlo, estudió sobre el cáncer de cuello uterino, y como el cáncer de cuello uterino, las células hacen una exfoliación, entonces hacen de ahí el raspado y también sacaban las células para ver si había el famoso cáncer de cuello uterino o no. Y eso también se ha ido aplicando a los demás. O sea, en menor tipo de lesión para el paciente, tratamos de sacar el mejor diagnóstico que hay. En los hospitales, en mi sitio, en mi hospital, hay el área de citología, y casi en todos los hospitales también tenemos cursos. Nosotros damos una sociedad de patólogos, pero a la vez también hay ¿cómo se llama esta sociedad? Una es asociación y otra es sociedad. En patólogos tenemos asociación de patólogos, y en citología tenemos sociedades de citopatología, que también abarca de todo el Perú. Entonces ahí los que estamos en la especialidad estamos inscritos ahí, ¿no? Y hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora que me acuerdo de la sociedad de citopatología no hemos hecho renovación de junta. La última junta todavía sigo yo, pero no de presidente, estoy de vocal todavía, pero ya tenemos que ir renovando ya. Y después de eso hemos ido tratando de ver la microscopía electrónica con 2 microscopios de barrido y de transmisión, y inclusive a veces de los tumores que hay malignos, o a veces no sabemos cuál es, tratamos de hacer los marcadores tumorales para saber qué tipo de tumor es este. También hay que ver el otro panorama, que es la citogenética. Esto ha ido avanzando últimamente. En citogenética tenemos el Hospital del Niño, el Hospital Almenara ha desarrollado mucho la citogenética, y estamos haciendo citogenética en lo que son los tumores, especialmente en los casos de los linfomas, para ver qué tipo de genotipo y qué tipo de fenotipo tiene para lo que es los tratamientos. Y después también hemos entrado a lo que es la patología de diagnóstico molecular, y lo que es la hibridación in situ, hibridación con filtro, reacción en cadena a la polimerasa, lo que es el PCR, ¿no? PCR que le da. Después también tenemos lo que es citometría de flujo. Citometría de flujo solamente se está haciendo en el hospital de la Rebagliati. Ahí, porque esto hay que instruir a cada uno, no todos los patólogos lo hacen. Es el recuento de células, especialmente en esas células tumorales de lo que son de tipo de los linfomas. Después de hacer el tratamiento, uno dice, ya le dimos todo el ciclo de tratamiento, sí, pero doctor, y si me queda alguna célula por ahí, entonces hacen una especie de recuento, y para eso ayuda bastante lo que es citometría de flujo. Y también para los diagnósticos
hacemos, ya no hay el patólogo solo que hace su diagnóstico y es lo máximo, ahora ya no, ahora es, ya les he dicho, mancomunión de ideas, casi todos hacemos eso. Entonces entramos a la telepatología, microscopía virtual, ¿no? Acá es un poco de lo que les estaba yo más o menos hablando, esto lo voy a pasar más rápido, es citopatología, usamos las células, cómo se encuentran, esto es en el famoso Papá Nicolau, estos son células superficiales de cuello uterino, estas son células intermedias, acá están normales, y después acá cómo se llega a ver y se identifica rápidamente, son células tumorales muy hipercromáticas todas, que se colindan con estas células superficiales e intermedias que hay allí. Y después uno también pudiera encontrar lo que es acá ha salido uno nomás, ¿cierto? Yo no sé, pero ya, bueno. Esa era una imagen de lo que se veía de la broncoscopía. Bueno, acá también habla de las biopsias, lo que yo les decía, las biopsias de todos los tipos, gástricas, en diversos sitios, de lo que se hace, en encías, en labios también, en legrados uterinos también hacemos, en legrados biópsicos le llaman a eso. Bueno, acá están las funciones que se puede hacer, inclusive hasta post-mortem. Acuérdense, en post-mortem siempre está en degradación, no hacer después de 24 horas ya no hay buenos resultados. Los exámenes que se hacen, ¿y qué hacemos después de eso? Hacemos lo que es la fijación con el formol, lo que ustedes hacen anatomía, después de ahí hacemos la deshidratación con los alcoholes, después le echamos parafina, formamos una especie de bloque o taco que le llamamos, después lo cortamos casi como del tamaño de telita de cebolla, después le quitamos la parafina, le usamos el colorante, usamos el montaje con pegamento